los que hicieron los cielos. Hola, buen día. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5, del 1 al 16, encontramos una serie de recomendaciones para Timoteo que debe enseñar en la iglesia. Pareciera, y aún se extiende más en el capítulo, que fuera una lista de cosas que hacer, pero la verdad también, como vimos anteriormente, es que él está enseñando a este joven pastor a cosas que son importantes en la iglesia y que no debe olvidar. De hecho, él le dice, voy a recordarte estas cosas que evidentemente ya él había hablado antes. Muchas veces en nuestras iglesias simplemente ya sabemos qué debemos hacer, cómo debemos actuar y cómo podemos interactuar con los demás, pero lo olvidamos. En esta carta, el apóstol Pablo está escribiéndole a este joven para que recuerde lo que es importante en la iglesia. Otra vez, no es una lista más de cosas que hacer ni estar pendiente, sino que debe ser de forma natural. Sin embargo, hay algunos tips importantes que él nos está dando. Por ejemplo, en el versículo 1 de este capítulo 5, en la primera carta a Timoteo, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, o a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. De tal modo que aquí nos está diciendo algo bien importante. Y quizás es de las pocas veces donde encontramos en el Nuevo Testamento donde se habla específicamente de llamar a las personas en la iglesia hermanos. Sí, se les ha llamado, se les puede ver en otras oportunidades, pero aquí habla del por qué se les dice hermanos. Es decir, habla del trato a las personas. Y bueno, quizás en nuestras casas no somos tan prudentes tampoco con nuestros hermanos. Quizás somos un poco duros más bien a la hora de hablar de ellos. Pero Pablo entonces nos aclara dos cosas. Primero, que la relación interfamiliar tiene que ser de confianza, de amor y de buen trato. Y segundo, que el trato en la iglesia con los hermanos mutuamente tiene que tener el mismo patrón. Tiene que tener el trato de la buena conducta, de no pensar mal del otro, ni tampoco estar pensando de forma negativa porque somos hermanos y estamos realmente para atendernos mutuamente. En el caso de la falta, como dice aquí el apóstol Pablo, priva el respeto. Priva, como dice también el apóstol Pablo en otras cartas, es estimar al otro mayor que yo mismo e incluso poner en duda primero mi opinión de la persona antes de juzgarle por alguna conducta o algo que simplemente quizás yo no entienda o que tenga un propio complejo en mí mismo. Debemos tratarlo con respeto, como hermanos y hermanas de la familia, de nuestra propia familia. El concepto de Pablo siempre está alrededor de la iglesia como familia, como cuerpo de Cristo, y esta interrelación tiene que ser siempre respetada. Pero también nos habla acerca de los que están en necesidad. En el caso particular de esta porción del pasaje bíblico, habla de las viudas. Habla de las viudas que tienen hijos, habla de las viudas mayores, de las jóvenes. Y todo esto muchas veces en las iglesias a la hora de administrar una ayuda y dar de pronto cabida para colaborar con alguna necesidad, muchas veces es mal interpretado o simplemente no sabemos cómo hacer de la forma correcta. Aquí hay dos cosas que el apóstol Pablo nos aclara rápidamente. Primero nos dice que hay que atender la necesidad. Eso no cambia. Y mis amados hermanos, allí a veces hay que abrir el corazón y decir, miren, necesito esto. Como somos familia, como somos hermanos, voy a abrir mi corazón y necesito esto o aquello. Yo creo que esto es bien importante a la hora de recordar los motivos de oración. Cuando estamos en el culto de oración los miércoles en la noche, en espacios como estos donde podemos recordarnos para orar, el domingo por la mañana cuando estamos orando unos por otros en la oración de intercesión, es bueno siempre decir, miren, oren por mí por tal o cual necesidad. No somos adivinos, como dice el dicho. Necesitamos decirlo también. Es parte de nuestra propia autodisciplina decir que tenemos esta necesidad o otra. A veces pecamos de orgullosos al no decir nuestras necesidades, y parece mentira, pero es así, porque hay algo de orgullo en esto. Uno en el que no queremos hacernos débiles delante de las personas pidiendo oraciones por algunas cosas que parecieran estar superadas. Y por otra parte, tenemos unos complejos a veces. Conocí a una persona, una oportunidad, donde le preguntábamos acerca de sus necesidades para orar. Y me decía, no, pastor, yo tengo tantos problemas y tantas cosas que no creo que Dios las pueda solucionar todas. Y él debe estar ocupado con otras personas que tienen cosas más importantes.
Es una falsa humildad. Es una imagen que realmente revela otra vez algo de orgullo al decir, mis problemas son tan grandes que ni siquiera Dios los puede resolver. Y esto no es así. Y la iglesia está para ello. Pero tenemos que darlo a conocer con humildad, con sencillez. Los que estemos alrededor, en el momento de escuchar la necesidad, vamos a atenderla. O seamos nosotros en el que tengamos que decir nuestras necesidades, también lo hagamos también con humildad. En el caso de las viudas, era muy difícil a veces y ya había habido murmuraciones antes porque era natural estar colaborando con ellas. Pero habían algunas que tenían hijos y por ley y simplemente por moral, los hijos debían atender a sus madres si estaban viudas o los nietos a las abuelas, pero no abandonarlas, no decir que ya no es nuestra responsabilidad porque ya el marido no está, porque papá no está. Es una conducta realmente anticristiana, totalmente antinatural en la ley bíblica donde el Señor nos enseñó respetar a nuestros padres y nuestras madres. Pero en este caso otra vez resaltamos lo siguiente. Primero que el Señor nos demanda y nos enseña que tenemos que atendernos en cualquier necesidad. Pero otra cosa que nos dice también en esa situación es que la necesidad no es una excusa para actuar mal. Y esto Jesús también lo hablaba acerca de los pobres, por ejemplo, que muchas veces tienen una actitud orgullosa, o también el apóstol también lo decía en otra oportunidad. Jesús, por ejemplo, decía, los pobres siempre estarán entre vosotros. Y eso es muy importante porque da la intención de que no siempre la prioridad va a ser atender a aquel que tiene una necesidad material muy grande. Hay necesidades más importantes que la material y es la necesidad espiritual que fue la que Jesús atendió. Y aquí precisamente habla acerca de lo mismo. No puede ser la necesidad un motivo para actuar mal, para tratar mal a una persona, para interactuar o para exigir derechos porque yo tengo más necesidad que otros. Si nos damos cuenta, en todas esas actitudes pasa lo mismo. Hay un orgullo encubierto, hay todavía dureza en nuestro corazón. Entonces, en el final de todas las cosas y de la enseñanza que vemos que realmente la necesidad más grande que tenemos no es la necesidad física del pan, no es un techo, sino es la necesidad de buscar genuinamente a Dios y que Él sane nuestro corazón. Permita a Dios no solamente para nosotros, sino que todo aquel alrededor que queramos ayudar, no sintamos una obligación forzada para hacer algo que no debemos hacer, sino que estemos guiados por Dios para atender la primera necesidad, que es la necesidad espiritual, la necesidad de que conozcan a Dios, la necesidad de que entreguen su corazón, su vida a Jesucristo y que confíen que realmente Él es el proveedor. Que nosotros podemos dar algunas monedas, podemos dar alguna ayuda, pero el Señor realmente va a suplir toda la necesidad que haya en nuestra vida. Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos permita conocer que realmente nosotros podemos ser de ayuda para otros y los demás a nuestro alrededor también pueden ser ayuda para nosotros. Que Dios te bendiga. Mi corazón restauró.